Tenemos invitado hoy al profesor Carlos Luna, internacionalista, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Cuando vemos estos videos de violencia, de terrorismo, pareciera que eso es la negación de la política como arte y como ciencia. ¿Qué opina usted de esto? Por supuesto, es que de hecho es así, embajador, porque ¿qué es la política? La política es diálogo, la política es búsqueda de espacios, de zonas de acuerdo posible para generar consenso. Y la guerra, muy por el contrario, es la imposición de una determinada voluntad para favorecer una determinada parcialidad. Y eso es lo que estamos viendo acá en Medio Oriente. En Medio Oriente está pasando una cosa muy importante, que es una guerra total desde el punto de vista de perspectivas que son total y completamente irreconciliables. Unas perspectivas, unas vinculadas a lo religioso y a lo civilizacional y otras vinculadas a una cuestión más laica, más pro-occidental. Entonces allí hay un caldo de cultivo bien interesante que Samuel Huntington en su momento, en su obra Claro. famosa El choque de civilizaciones, hablaba de líneas de fractura, que era precisamente los puntos de confluencia entre dos o más civilizaciones y cómo las costumbres tratan de ser impuestas por uno o por otro bando, y entonces ahí es donde empiezan el proceso de fricciones de quién tiene la hegemonía política de un determinado lugar. Precisamente el libro de Huntington sale cuando cae el mundo soviético, cuando Correcto. cae el muro de Berlín, se acaba la confrontación Estados Unidos, capitalismo, comunismo, y viene ahora este desorden mundial, ¿no? Sí, porque es una reorganización, por decirlo de alguna manera, de la estructura internacional preexistente. Ya es como haber pasado la página de que ya el tema ideológico, bueno, parte del mundo pasó a una fase posmoderna, es decir, ya se pasaba de la era moderna, de las ideologías, a otros temas más profundos, pero a la vez que generan mayor fricción, mayor fragmentación, como es el tema de las ideologías, de las religiones, de la civilización como tal, y más aún cuando se habla de dos tendencias y dos fuerzas totalmente contrapuestas. La fuerza de la globalización, que trata de homogenizar el mundo bajo unos cánones culturales determinados, frente a la localización, que son aspectos de exacerbación de aspectos culturales muy ancestrales, y es lo que precisamente vemos en Medio Oriente Además, constantemente. decía un periodista hoy en el periódico El País de España que es dentro de unas grandes contradicciones, porque, por ejemplo, en Siria están unidos Estados Unidos e Irán bombardeando al califato, pero en Irak están separados Irán y Estados Unidos, mientras que negocian en Lausanne por un acuerdo. O sea, hay unas variables que no son racionales, sino absolutamente irracionales. No, pero y además que son variables situacionales que hacen Exacto. mucho más complejo el asunto. ¿Por qué? Porque de lugar en lugar, de acuerdo con cuáles sean mis intereses y las posiciones de determinados sectores, grupos o parcialidades que pueda favorecer un determinado estado dentro del juego político interno, entonces allí hay un alineamiento o no, o distanciamiento de lo que sean determinadas posturas. Que es el caso de Yemen. En Yemen son los Correcto. iraníes apoyando a los rebeldes para tumbar al gobierno, mientras que Arabia Saudita y los árabes que acaban de hacer una fuerza militar están contra Irán. Así es. Pero en Lausanne conversa Irán con los árabes y con Occidente para llegar a acuerdos de paz. Por Entonces supuesto. hay una especie de irracionalidad política. Es la vuelta al realismo político clásico de Claro. Hans Morgenthau, que muchos de los que están imbricados, inmiscuidos en nuestra materia de estudio, de análisis, como son las relaciones internacionales, saben que las relaciones internacionales, la categoría racional fundamental es el interés nacional definido en términos de poder, y el interés de un Estado puede cambiar de situación en situación y de país en país de acuerdo a lo que es el juego específico de las fuerzas políticas que allí existen. El Papa se refería este fin de semana en su bendición Urbi et Orbi al mundo y a la ciudad sobre el buen acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que son dos factores que inciden mucho en el Medio Oriente. Eso ayudaría a la paz mundial, sobre todo con el tema nuclear, porque es terrible una guerra nuclear, Es ¿no? precisamente lo que estábamos hablando de una generación de un equilibrio de poder. Si no hay, o sea, no hay una comunidad internacional en términos de una armonía de intereses, bueno, ya que no existe eso y que no el derecho internacional público, por más que ha avanzado, todavía no tiene un alcance total y absoluto en cuanto a una gobernanza mundial, no es menos cierto que entonces tendríamos que dejar como variable fundamental el equilibrio de Irán. poder y el equilibrio de intereses para verdaderamente estabilizar el mundo y tratar de generar una paz duradera. Ahora, la política de un país depende también de los líderes, porque en el caso de Ahmadinejad, en Irán era muy violento frente a Correcto. Occidente. Sí. En cambio, Rouhani, que gana las elecciones, está más en el diálogo. Y en Estados Unidos tal vez también un presidente republicano sería más violento que un Más presidente confrontativo, demócrata. correcto. Sí, es totalmente cierto. Ah, pero
eso también varía porque tenemos que ver a Barack Obama, en el caso de Estados Unidos, que hay dos Barack Obama en sus dos administraciones, o hay más de dos Barack Obama Claro. en sus administraciones. En una primera administración, acuérdense que estuvimos bajo la preeminencia de la teoría del Smart Power, el hecho de no inmiscuirse directamente en los asuntos, sino localizar un actor intermedio que pudiera conducir los asuntos de una determinada región. Eso lo vimos en América Latina con Brasil, lo vimos Sí. con Colombia. Pero ¿qué pasó ahora? Cuando en las elecciones de medio término de cada 3 latinos, 2 votaron por el Partido Republicano, cuando en las elecciones para la reelección presidencial, esos 3 mismos latinos, 2 habían votado por el Partido Demócrata, que fue lo que permitió que Barack Obama llegara al poder. ¿Por qué la vuelta de hoja de Barack Obama hacia América Latina ahora en lo de la Cumbre de las Américas? Precisamente porque cada presidente y cada estado se posiciona y reposiciona de acuerdo a lo que son sus intereses, sus identidades y sus percepciones. Precisamente, profesor Luna, vamos a hablar de la Cumbre de las Américas ahora en Panamá en el siguiente espacio.